El informe, sí, sin excarcelación para Milani, sigue, continúa. Preso y sin excarcelación por el momento. La verdad que un tema que ha despertado mucho revuelo político y mucha indiferencia por parte de algunas voces que en su momento le daban todo su apoyo. Mirá. El general no tiene quien le escriba. Excepto por la defensa de sus propios abogados, César Milani casi que no ha recibido apoyo del mundo de la política. El ex jefe del ejército se encuentra en una cárcel común de La Rioja junto a otros 13 presos. De esta forma, cumple 4 días tras las rejas y deberá aguardar de qué modo avanza la causa por el secuestro y la tortura de Pedro y Ramón Olivera y de Verónica Mata. Empezaron a conocerse estas primeras imágenes de Milani en la cárcel, allí en La Rioja. Esta detención que todavía está padeciendo Milani es verdaderamente una pena para anticipado. Enfurecido Milani, a través de su abogada también, pidió que se le cambien las condiciones de detención, que dijo la abogada son terribles. Le están prohibiendo la salida siquiera de la celda. Lo vi a él muy comprometido con la represión. Estaba imputado y frenado por el propio kirchnerismo sus delitos en materia de represión en la época de la dictadura. Todo el discurso de los derechos humanos se les cae. Todos. Hicieron un gran relato de los derechos humanos, pero pusieron como jefe del ejército a un genocida conocido y comprobado. Sí, la detención de Milani le corresponde por el hecho de que nosotros impulsamos los juicios y además derogamos obediencia de vida y punto final. Si no, de ninguna manera hoy Milani estaría en la situación que está. Si Estina lo sacan que es el ejército. Había 2 varas, una para juzgar a algunos militares que hoy están presos por las mismas acusaciones y con cadena perpetua, y a un militar a quien ni siquiera se investiga. La detención del general Milani es una reparación de vida a las víctimas y a la sociedad. Nunca lo apoyamos cuando en su momento se empezó a denunciar su participación en estos actos durante la dictadura cívico-militar. Al contrario, nunca más lo dejen salir porque ha hecho daño en tantas familias como la nuestra. No vaya a hacer cosas que cuando salga ese es un hombre vengativo y se quiera tomar su venganza. Pero no podemos dejar de señalar que hay por parte de la justicia un acomodamiento a los vientos políticos. Me siento peón de un ajedrez mayor en donde se están jugando otras fichas, lo cual, digamos, me inhibe la alegría. ¿Para qué recién está Yolita? ¿Qué pasó? Claro, porque, perdón, ¿no? Pero me indigné porque la verdad yo a Estela Carlotto le tenía un profundísimo respeto. Y yo la he visto en actos en la Casa Rosada y el general Milani, lógicamente, como general ha estado. Están en el mismo lugar, en el primer fila de asientos, o sea, no están así. Que diga se equivocó, que diga que pensó que era distinto, pero realmente decir nunca lo apoyé. Marcela es la mamá de Alberto Ledo y Graciela es su hermana. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo están ahora después de toda su lucha, tanto tiempo, silenciadas, con miedo, después de un largo camino? ¿Cómo vivieron la detención de Milani? No podemos ocultar que con una profunda emoción y con una satisfacción de ver que nuestra lucha de más de 40 años está teniendo algo de luz en este camino que parecía tan oscuro. Hoy escuchaba las declaraciones de la abogada, dice que está disconforme con el lugar donde está, se queja de las condiciones. Y yo recuerdo que el lugar donde está es el mismo lugar donde estuvieron gran parte de sus víctimas y no en las condiciones en las que está él, sino en condiciones espantosas porque no sabían si iban a sobrevivir a la tortura de ese día, en la que muchas veces estaba el general Milani presente para tomar los datos que le pudieran servir para sus datos de inteligencia. Entonces, estamos viviendo, aunque no es en la causa de mi hermano, sí es en la causa de Ramón Alfredo Olivera, un hombre valiente que, siendo un preso político, en el año 79, ya denuncia a Milani ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Graciela, pero vos sabés que la veo a tu madre con el pañuelo blanco y pienso que el kirchnerismo
la verdad que hizo mucho por los derechos humanos y la verdad que levantó esa bandera con mucho orgullo. Y contradictoriamente tenía a un personaje como Milani ahí adentro que hacía mucho ruido, pero la verdad que consiguió fotos como la de Eve, por ejemplo, nada más y nada menos. ¿Cómo vivieron ustedes cuando el kirchnerismo le dio legitimidad a la imagen pública de Milani? Nos sentimos mal. Unos días estuvimos con una sensación muy de soledad, de tristeza, pero mi madre, que tiene 40 años de lucha y trabajó en la organización Madres de Plaza de Mayo, dijo: a mí no me van a vencer, yo voy a seguir, aunque seamos las dos. Por suerte después tuvimos mucha compañía y nos nacieron cientos de amigos y muchas organizaciones que nos acompañaron. Y también tuvimos mucha compañía de la prensa y del secretario de Derechos Humanos de la provincia, de nuestras abogadas querellantes, que sin cobrar un peso han estado haciendo un trabajo impecable. Sí, Gaby, por favor. Hay que recordar varias cosas. Primero, la primera vez que se reúnen con... vos fíjate que en el año 80, cuando Marcelo Parrilli, que fue uno de los pocos abogados que en aquel momento hacía habeas corpus, junto con Augusto Conte, que también había perdido un hijo del mismo modo que lo perdió la señora Ledo, ya estaba esto ya figuraba en el CELS esta situación, y por supuesto inmediatamente se podía llegar a Milani, porque Milani era quien revistaba en ese lugar. En el año 2007, cuando él asciende a general de brigada, fue con el apoyo del CELS. El CELS era la única organización de derechos humanos que tenía la posibilidad de acceder a los registros del ejército y podía o no poner la bolilla negra. En el 2007 permitió que llegue a general de brigada, en el 2010 a general de división, 2011 a subjefe de la policía, del ejército, y en el 2013 a jefe, y pusieron que sí, pero justamente ponen primero que sí, y otras organizaciones de derechos humanos ponen que no, y explican por qué, y entonces Berbisky, en una discusión muy grande que tiene adentro del CELS, él intenta que sigan apoyándolo a Milani. Ahí tiene una discusión con Laura Conte, que es la mujer de Augusto Conte, que perdió un hijo igual que la señora Ledo, y en ese momento ella le dice: pero lo que me estás argumentando y lo que argumenta Milani es lo mismo que me argumentaban a mí con mi hijo Augusto María. Y en ese momento, ante semejante cosa de una persona que fue fundadora del CELS, porque Berbisky es un advenedizo que cae bastante tiempo después y ha distorsionado para cuestiones políticas al CELS. Pero la realidad es que en ese momento recién el CELS cambia de opinión, y en ese momento recién Berbisky, presionado por la propia interna, tiene que decir no a Milani, aunque ahora esté mostrando todo lo contrario. Marcela, ¿cuándo fue la última vez que vio a su hijo? ¿Cómo? ¿Cuándo fue la última vez que vio a su hijo? Y la última vez que vi a mi hijo fue el día 20 de mayo del año 76, cuando lo trasladaron, porque él estaba incorporado ahí en el batallón de ingenieros 141 de La Rioja. Lo trasladaron a Monteros, Tucumán, con un contingente de soldados. Y bueno, ese día que lo traían a Tucumán, fue por mi casa a saludarme. Bueno, quédese tranquila, me dice, nos llevan por unos días, ya voy a volver. Y bueno, yo quedé sola con mi marido porque ella ya estaba casada, se vino a vivir acá. Y bueno, quedamos. Recibí cartas de él todas las semanas, que me mandaba con los muchachos que volvían allá. Y hasta que el 2 de julio, cuando era su cumpleaños, yo el 4, por ser día domingo, ese tiempo yo trabajaba, era empleada, por ser domingo vengo a verlo, a pasar con él el día de su cumpleaños. 4 de julio del 76. Sí. Entonces, los que estaban de guardia, los soldados que estaban de guardia en el portón de la base, me dice: ¿qué busca, señora? Le digo: lo busco al soldado Ledo. No, señora, me dice: no lo busque a Ledo. Ay, le digo: ¿qué pasa? ¿Está enfermo? ¿Qué pasa? No, señora, me dice, del capitán Sanguinetti y otros, lo convidó la noche del 17 de junio, como que hicieran una recorrida de rutina, y volvió una vez, volvió a la segunda, y a la tercera ya regresó solo el capitán Sanguinetti y ya sin Ledo. Así que, ¿qué le parece a usted? ¿Cuándo se entera usted o cuándo le llega a usted el nombre de Milani? Bueno,
Esto se hizo inmediatamente, yo comencé la búsqueda, a golpear puertas por todos Nadie le lados. decía nada dónde estaba su hijo. Nadie le decía absolutamente nada dónde estaba Y su en hijo. ese momento había tanto miedo, y aunque hoy todavía existe miedo, cuando salió bueno, la denuncia estaba en Tucumán, ¿no? Y después de la obediencia de vida, punto final, los indultos, era todo como que quedó muy quieto. Bueno, pero nosotros en ningún momento nos quedamos quietos. Entonces, cuando salió la foto de Milani en la tele, ¿no? Ahí es cuando nos aparecen montones de testigos, porque los reconocen de todas las atrocidades que había cometido cuando estuvo en el regimiento de La Rioja. Entonces, tenemos, gracias a Dios, muy buenos testimonios. Claro, que fueron a contar lo que les había sucedido Sí. directamente. Yo creo que escuche, porque la verdad que se han escuchado, valga la redundancia, muy pocas voces del exoficialismo, ¿no? Del kirchnerismo, con respecto a la defensa de Milani, que en su momento fue una figura muy, muy defendida. El único que ha salido públicamente a defenderlo es Moreno. ¿Lo escuchamos? Ahí está. Y es mi compañero en el Movimiento Nacional Justicialista, las tres cosas, socio, compañero y amigo. Que ni el fiscal ni el fiscal de Cámara pidieron su detención, que le habían dicho que no iba a estar detenido, porque esas cosas en los tribunales igual hubiese ido, pero... Y que parece ser que una hora antes el juez recibió un llamado. Es cuestión de pesquisar si eso pasó o no pasó. Si la justicia y todo eso es así, no hay ninguna duda al respecto. No hay ninguna duda. Ahora, si es así y si están las pruebas y se demuestra. Y si el expediente resulta que uno torturó o mató por la espalda, eso con nosotros no va. ¿Qué pensás vos sobre Milani? No, tenía 21 años. ¿Cómo que voy a pensar? ¿Nunca le preguntaste? Pero claro que le pregunté. ¿Qué te dijo? Y esto mismo que dijo en el expediente. No solo le pregunté, lo hablamos varias veces. Me dijo, Guillermo, yo no te estaría mirando a los ojos a vos si no fuera así. Tenía 21 años. O sea que vos crees que él es inocente. Pero vos sentís no que él hay es ninguna inocente. duda. No me siento en la mesa, ni con torturadores, ni con gente que mató por la espalda. El único, por lo menos es coherente, ¿no? El único que sostiene la defensa, porque hay muchos que con Milani preso ya le empezaron a soltar la mano. Obviamente él es el socio en esa panchería. Recordemos que Carrió lo que dice es lo de la panchería es puro humo. En realidad, el señor Milani, hasta ir preso, tenía una oficina en Puerto Madero, asociado con un viejo amigo llamado Fernando Pocino, un hombre de la CIDE kirchnerista. Hay un tercer socio y que los tres ofrecían un servicio de inteligencia a privados luego de haberse quedado con camionetas Toyota blancas que salieron del ejército que le permiten hacer intercepción de escuchas a 300 metros. Y lo que dice Moreno, a ver, ¿cómo llega tan alto al poder el señor Milani? La que lo recomienda fue Nilda Garré. Recordemos cómo fue. La persona que recomienda a Milani fue Garré. Él era subjefe de inteligencia militar, J2, como se dice en la jerga. Se cargan a Osvaldo Montero, que era el número 1 de inteligencia, y Néstor Kirchner, con Berbisky haciendo algunos malabares en el CELS, lo termina ascendiendo a jefe de la inteligencia. Y a partir de ahí, lo que hace Milani es armar una estructura de inteligencia impresionante, no solo en el Ejército, también en la Policía Federal y también en la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Ahí está la explicación de por qué los organismos de derechos humanos lamentablemente se callaron la boca con este hombre. No, me cuesta, porque es un pasado muy denso. Yo salí de mi secuestro y mi habeas corpus lo firmó Nilda Garré. Ahora, todo lo que hizo después, la verdad que no quiero ni cruzármela por la calle para saludarla. Creo que esto que plantea Levina de la alianza con Berbisky es real. Era una concepción de construir un poder desde esa forma y para objetivos que son bastante oscuros según mi mirada. De hecho, un hombre de Berbisky que se llamaba Camuña, que era un hombre que antes estaba en Andes, Andes era una especie de CELS en la zona, ese que todo el tiempo quería sobreseerlo al fiscal, pero a este señor Milani. Pero al mismo tiempo había un señor Sanguinetti, que fue condenado por delitos de esa humanidad, que tenía todavía menos
mérito para estar condenado que el propio Milani. Es decir, ¿por qué a uno sí y al otro no? Bueno, esto es una decisión, obviamente, del CELS y de Berbisky. La relación de Milani con Pocino, además, quedó probada y evidenciada con la muerte de Nisman, que la propia Carrió lo denunció y después se evidenció en los cruces de llamados telefónicos. Hay un intercambio de llamadas entre Milani y Pocino con apenas horas de diferencia de la muerte de Nisman. Marcela, ¿qué pasó con las madres, con las otras madres? ¿Qué pasó con las otras madres? Bueno, cuando se decidió, he tenido golpes bastante duros, aparte de la pérdida de mi hijo. Me acuerdo que el doctor Kirchner bajó los cuadros de Videla y otros asesinos. Y yo, la verdad, sentí un dolor grande y una sorpresa cuando lo ponen a un represor como jefe del ejército. Bueno, después de la foto de la televisión, entonces yo pregunté a las madres, ¿es verdad que lo recibieron las madres a un represor? Entonces, bueno, no, en ese momento no me atendieron, hubo una excusa. Bueno, a pesar de todo, dije yo, bueno, me dolió mucho porque yo tengo buen recuerdo de las madres, muchos años hemos caminado juntas. ¿Pero por qué motivo no la atendieron? ¿Por qué motivo no la atendieron? Ignoro, la verdad que eso no, dije yo, bueno, después dije, bueno, algún compromiso habrá, yo la verdad no puedo llegar tan lejos, ¿no? Y desde entonces, bueno, quedamos un poco solas, digamos, sin el amparo de las madres, que conmigo han sido muy atentas las madres, siempre me han tratado bien, he viajado mucho con las madres, hasta Chile viajé con las madres, siempre pidiendo justicia por los 30.000 detenidos desaparecidos y por los 500 niños robados en cautiverio, en campos de concentración. Entonces, bueno, sentí un golpe fuerte, pero dije, bueno, yo tengo un compromiso que es buscar a mi hijo y no voy a quedar sola porque me nacieron muchos hijos, los hemos reacompañado y hay tan... No, pero uno pensaría, uno pensaría que la lucha es la misma, ¿no? Los ideales son los mismos y la búsqueda de justicia es una sola. Por eso a todos nos llamó también mucho la atención de un personaje como Milani. ¿Es una autocrítica que se hacen desde el kirchnerismo un hombre como Milani? Yo creo que fue un error la designación de Milani en el área de inteligencia y después al frente del ejército. Ignoro las razones por las que fue designado. Espero que la justicia dilucide ahora si es inocente, que lo liberen, y si no, que se pudre en la cárcel. Ignora las razones. Santiago, vos sabés que esto demuestra el doble estándar que tenía el kirchnerismo en materia de derechos humanos, porque por un lado descolgaban el cuadro, pero por el otro lado designaban a Milani. Cuando discutíamos la Agencia Federal de Inteligencia, nosotros decíamos, esta discusión tiene que ser respecto de todos los servicios de inteligencia, no solamente la EXIDE. Y decíamos, tiene que ingresar en la discusión la inteligencia del ejército. Y no querían y lo protegían. Y lo que llama la atención es los niveles probatorios que se exigen a la hora de acusar a unos y a otros. Porque, por ejemplo, a muchos ex represores, con simples indicios, ya se los sentaba en el banquillo de los acusados y se los sometía a proceso. A Milani llegaron a decir que se necesitaban pruebas contundentes para justamente poder llegar a acusarlo, y esto demuestra el doble estándar que existió a la hora de... Ahora, ustedes pusieron en la CIDE... Perdón. Un minuto, sí, por favor. Sí, Carolina. Santiago, a mí me parece dos cosas. Por un lado, no se puede hablar de un error. Que Donafini lo defendió, que Estela de Carlotto lo defendió. Ahora, creo que la pregunta más interesante para hacer es... ¿Qué pasa, qué relación hay para que la expresidenta Cristina Fernández lo nombrara como jefe del ejército con toda la evidencia que había de que Milani efectivamente había estado involucrado en los crímenes de lesa humanidad? Sí, yo creo que hay alguna explicación, ¿no? Además de este oscuro protagonismo de la dictadura, fue cara pintada, el tema de espionaje y el tema, antes de dejarlo caer, cosa que no pasaba, el kirchnerismo, a diferencia de este gobierno que rectifica todo el tiempo, Cristina no rectificaba nada, Vudú, el cepo, todo. Sin embargo, tuvo que en un momento soltarle la mano.
Pero ¿cuál era el proyecto? Cuando se vio en el programa de las madres de Plaza de Mayo, Eve entrevistándolo, y el general Milani diciendo que iba a hacer actividad en las villas. Es muy grave. No puede los militares en este país, desde Alfonsín, participar en la política interna. Ahí se estaba esbozando hacia dónde se iba a dirigir el kirchnerismo, con Milani, ¿no? ¿Para qué le Muy quiero grave. preguntar a Graciela? ¿Qué crees o a qué crees o qué creen ustedes a qué se debe esta unión del gobierno anterior con la figura de Milani? ¿Por qué motivo? Bueno, es lo que siempre nos hemos preguntado y lo hemos cuestionado públicamente. No podíamos pensar que un gobierno que es de los gobiernos democráticos del 83 en adelante, el que más había hecho por los juicios de lesa humanidad, que es lo que siempre habíamos luchado los organismos de derechos humanos. No podíamos creer que se tuviera a un represor. Y es más, nos tocaba profundamente porque se refería al accionar de Milani en la provincia de La Rioja, que es justamente donde él tuvo una actuación preponderante, tanto en inteligencia, aunque tuviera 21 años. Claro, y porque la defensa es esa, que era muy joven. No hay tal... La defensa esa es imposible. Para los juicios de lesa humanidad no hay poca edad ni poco cargo. Todo aquel responsable, y con algunos casos con menos evidencias que él, muchos están presos. Es lo que dice el fiscal Lozada de la Cámara de Apelaciones de Córdoba. Cuando le dice a Piedrabuena, Herrera Piedrabuena, que es el juez quien lo detiene, con menos evidencias, con menos pruebas, yo tengo a muchos represores presos. Y también es una cuestión que no solamente es nuestra causa, son las causas de Olivera, son las causas de Mata, son las causas de Schaller, y muchas más que se debieran abrir a raíz de los testimonios de las víctimas que han pasado el año pasado por la mega causa riojana. Marcela, ¿y usted quería que esto lo iba a ver en vida? A Milani detenido. Y la verdad que siempre tuve esperanza, porque... ¿Cuántos años tiene usted? Disculpe. ¿Cuántos años tiene? 86. 86 años. 41 casi de lucha, porque en marzo ya se cumple. Siempre luché y siempre pensé que yo pensaba encontrarlo a mi hijo con vida, porque nunca creí que mi hijo podía desertar, porque tengo tantas pruebas para justificar que todo fue armado, fue algo armado, que por algo a mi hijo lo llevaron estando de La Rioja a Tucumán. Entonces, yo luché y dije que aunque sea un poco sin los amparos que hubiera tenido, no voy a abandonar, no vamos a abandonar la lucha. Aunque parezca que él siempre ha estado tan sobreprotegido, porque tuvo muchos, digamos, muchos amigos, mucha protección, y por ende todos sabemos que es el jefe mayor de inteligencia, el que tiene, digamos, sus representantes en todas las provincias, en todas las, digamos, las fuerzas, tanto federales ¿Ustedes las han amenazado en algún momento? ¿Las han querido callar? ¿Las han amenazado? Sí, nos han amenazado. ¿A ver, Graciela? Sí. Sí, hemos recibido amenazas telefónicas con marchas militares y diciéndonos que dejemos de molestar, que los militares ganamos la guerra y ustedes no tienen nada que decir. Tanto en la casa de ella como en mi casa, que mis hijas recibieron estas amenazas. Nuestras abogadas han sido amenazadas. Una de nuestras abogadas ha sido dejada sin su puesto en el AFCA, y muchas veces han sido amenazadas. ¿En qué momento? Luego que se constituyeron en nuestras querellantes, las doctoras Reynoso, Viviana y Marisa. Marisa es la que quedó, la dejaron cesante. ¿Saben qué pasa esto en este momento, que se ha vuelto a hablar de los 70 de una manera mucho más, me parece que haciéndose cargo de un montón de situaciones que hasta el momento no se hablaban? En este programa se han escuchado testimonios muy duros, desde el máximo respeto para los que no lo vivimos, pero me parece que poco a poco cada figura va encontrando su lugar en este rompecabezas. Ustedes han luchado mucho por la justicia de la memoria de tu hermano y de su hijo. Y yo recién le preguntaba a tu mamá, que tiene 86 años, si pensaba ver a este personaje tras las rejas.
Y usted dice que nunca abandonó su lucha, señora. ¿En algún momento pensó que esto no iba a suceder? Cuando Milani tenía tanto poder, dijo recién. Sí, sí pensé, porque con la verdad se llega lejos. Y como nosotros siempre hemos obrado con la verdad, así crié yo a mis hijos, que nunca digan lo que no es verdad. Y como lo que alguien dijo, que era un invento de la madre y la hermana del chico Ledo, que nos habían pagado, hasta ese atrevimiento tuvieron de decirlo públicamente. ¿Quién le dijo eso? El señor Milani. Él dijo que era un invento de la madre, que él ni lo conocía a mi hijo. Y así tantas cosas, tantos golpes que nos tiran, ¿no? Pero nosotros no vamos a bajar los brazos, no vamos a abandonar. Y por suerte fue un alivio, un sueño, y que yo tenía un presentimiento que en La Rioja iba a quedar preso Milani. Y tengo esperanza de que dentro de los 10 días que tiene que pronunciarse el juez de Tucumán, bueno, proceda de la misma manera, porque hay muchas pruebas y muy contundentes en el expediente en Tucumán. Sí, sería importante, Marcela, Graciela, la verdad que es un gusto escucharlas, pero sería importante que refuercen la situación de la causa de Tucumán, porque Milani tiene 3 causas. Una por enriquecimiento. Claro, esto es una, Claro. sí. Y la más importante es la de Alberto Ledo, donde ni el juez ni el fiscal están haciendo las cosas como corresponden, entre otras cosas porque Milani se ha ocupado, con apoyo de Pablo Camuña, que es fiscal federal, y de otros, se ha ocupado de que el juez anterior renuncie, Bejas que no hacía nada, este juez hasta ahora se haya mostrado tibio y el fiscal no haya acusado por lo que tendría que haber. Lo corrieron al fiscal Gómez, que quería llevar Claro, y me gustaría que ustedes trataran de aclarar esto, porque lo grave sería que esta causa, que es la que realmente lo podría llevar a Milani con pruebas contundentes a una condena, que esta causa se diluya. Sí, justamente el día 14, cuando se lo indaga a Milani en Tucumán, yo estuve presente. Y nuestra esperanza era que se lo detenga, debido a la entidad del delito, porque es una persona privada de su libertad y asesinada, por la que ya estuvo preso preventivamente el capitán Sanguinetti 3 años. Se lo dejó en libertad porque no llegó al juicio. Y siempre yo he denunciado lo que está diciendo el doctor Anguita. La causa, inexplicablemente, estuvo cajoneada durante años. En el año 2010 debió haber tomado algún impulso cuando el entonces secretario de Derechos Humanos, doctor Duhalde, recibe bajo la puerta de su despacho una documentación donde constaba el seguimiento que tenía mi hermano como un referente, un militante del Frente Estudiantil en la Facultad de Historia, porque él estudiaba licenciatura en Historia. El 75 era eso, ¿no? Eso fue en el año 75. La documentación que recibe el doctor Duhalde, donde se lo muestra, marcado por la inteligencia militar. ¿Pero por qué motivo marcado? Porque estaba marcado por su militancia dentro del centro de estudiantes. Era un militante gremial del gremio de sí. Claro, de así que ya hace un tiempo que lo tenían marcado. Claro, lo tenían marcado. Entonces, en el año 2010, el doctor Duhalde manda esa documentación a Tucumán. El juez sigue sin hacer nada. Ya en el año 2010 es denunciado Milani en un ascenso y no pasó nada. ¿Ustedes creen que Milani, con todo el poder que tenía y la ingeniería, la logística que contaba, frenaba todo lo que lo comprometía? Pero no era solamente Milani. No, realmente no era Milani, porque Camuña es un hombre de Berbisky. El juez, en aquel también es un juez que viene del mismo palo. Ahí había toda una decisión de un sector de la justicia vinculado a Horacio Berbisky, a sectores dentro del CES, para frenar esa situación. Eso no lo hace un juez por su propia cosa. Había mucho dinero. No, yo no sé si el dinero, pero lo que seguro es que Camuña es un hombre de Berbisky. Lo que seguro es que, y de alguna manera, un montón de los fiscales de justicia legítima y los jueces de justicia que salen por justicia legítima son gente que estuvieron en el CES. Lo que te digo, el dinero, primero, lo del argumento de la juventud no corre. Astiz, en ese momento, Alfredo Astiz era joven y ya sabemos lo que hizo. Sí. Pero si habían desaparecidos 16, por eso 17 años, pueden haber represado el 21. En la causa, si vos ves, está el acta de deserción de Ledo firmada por Milani. Así que, como bien dijo Anguita, esa es la causa que más compromete a tenía Milani. 21 ¿Por qué también, digo lo de La parece, Plata? sí. ¿Por qué digo lo de La Plata, Santi, cortito?
El mismo Milani, en un reportaje creo que con Tuni Coleman en Radio del Plata, dice, el total del presupuesto de inteligencia era 332 millones de pesos, de los cuales 200 millones de pesos eran para sueldos. Así la cuenta, mirá el descuido que comete Milani. Milani está aceptando el sueldo promedio de un agente de inteligencia del ejército, era 14.000 pesos. Se pagaban 15.000 sueldos de inteligencia militar y el hombre que tenía el sello era el general Milani. Mirá la plata que se movía ahí y, de vuelta, como decía antes, el sistema de inteligencia paralelo, ilegal, que se había armado en el ejército. Y ahí te vas a dar cuenta de lo que dice Gaby de por qué no se aceleraron. En ese mismo reportaje, Milani creo que dice sobre Berbisky que tenía que explicar su rol en la dictadura. Eso después, ¿Eso después. ¿Qué pasa Eso cuando hay un cortocircuito. Bueno, porque Milani no esperó que Berbisky le ponga la bolita negra al final. Eso lo tuvo que hacer porque no le quedó más remedio. El ascenso de teniente general. Lo tomó como una traición. Sí, sí, por favor. Además quiero agregar que en el año 2013 el fiscal Camuña justamente tiene intervención en la causa Operativo Independencia en la que está denunciado Milani. Y ahí me llama a declarar. Claro que Milani en el año 75 todavía no estaba en Tucumán. Se hace cargo a fines del 75 como subteniente. Su primer destino es La Rioja. Entonces, Camuña, ¿qué toma para salvarlo o sea, para posibilitar su ascenso? Dice que Milani no participó del Operativo Independencia porque la justicia tucumana dice Operativo Independencia las causas hasta el 24 de marzo de 1976. Pero es una figura jurídica, hizo para un ordenamiento jurídico. Luego del 24 de marzo del 76 le llama causas incoadas, que sería la causa de mi hermano. Graciela, ¿cuántos llevaban con tu hermano? ¿Cuántos se llevaban de edad? 4 años, yo soy 4 años mayor que él. 4 años, y bueno, te veo una mujer súper formada, ¿qué sos? Yo he ¿Te sido recibiste de algo? maestra y llegué a ser directora y funcionaria de la Junta de Clasificación de la provincia de La Rioja. Y tu vieja con mucho laburo y seguramente tu papá les dieron la posibilidad de estudiar. Sí. ¿Cómo era la vida de ustedes, de chicos? ¿Militaban? ¿Tenían ideales? Sí, fue una infancia muy, muy, muy linda, porque a pesar de que éramos humildes, éramos una familia formada, donde mi mamá cocinaba todos los días, comíamos juntos todos los días. ¿De qué laburaba usted? Ella, mientras éramos chicos, no trabajó. Después que ya nos recibimos, en el secundario recién empezó a trabajar. Entonces, mi papá trabajaba, un hombre humilde, pero muy, muy recto, que nos formó muy bien. Y de jóvenes, muy jóvenes. ¿A qué se dedicaba tu papá? Era empleado administrativo. Empleado administrativo. Sí. ¿Y les puede dar la posibilidad de estudiar? Sí, con mucho sacrificio. Cuando éramos muy jóvenes ya empezamos a militar en la iglesia, y cuando llega Monseñor Angelelli en el año 68 a La Rioja, que fue, digamos, un viento muy nuevo en la sociedad riojana que concretamente nos hizo pensar a los cristianos que no era estar en la iglesia, sino que había que jugarse y que teníamos que ser la voz de los que no tienen voz, que contribuyó a que los pobres no organizó colectas jamás para darles a los pobres. ¿Qué hizo? Organizarlos en sindicatos, en distintas actividades, en cooperativas. ¿Qué crees que molestó tanto a la otra parte, al demonio, para que mandara a perseguir y ejecutar a tu hermano? Y yo creo que mi hermano, y así lo reivindicamos, con todo orgullo, es un representante genuino, auténtico de la generación militante de los años 70. Un hombre lúcido, porque tenía 20 años, pero era sumamente inteligente, estudioso, además de ser buen amigo y buen hijo y buen hermano, que se jugó porque la sociedad fuera distinta, fuera una sociedad sin tantas diferencias. Pero en los 70, ¿cómo se vivía todo lo que estaba pasando en tu provincia? Y mi provincia había despertado por, en principio, la prédica de Angelelli, que era un obispo que vivía en todos los barrios, en todos los pueblos, que andaba viendo las necesidades de todos y organizando, ¿no? Además, también existió algo muy importante, como fue la primera cooperativa
gráfica, digamos, que fue la cooperativa del diario El Independiente, con Alipio Paoletti, un gran escritor, autor del libro Como los nazis, como en Vietnam, donde documenta muchos de los campos de exterminio, ¿no?, de esa época. Y entre el diario, Monseñor Angelelli, ya teníamos la muerte del Che Guevara, toda una historia, una situación que a la juventud nos hacía soñar con otro mundo, con otra sociedad. Creo que contabas vos, Liliana, un poco, ¿no? Esta cosa de los ideales, de soñar con... Bueno, está recordando a Monseñor Angelelli, que fue lo que quizás algunos dicen los curas del tercer mundo. Pensá que en ese momento la Iglesia Católica era muy tradicional, y me imagino lo que debía hacer en La Rioja, si el peso que tenía acá era muy fuerte, y claramente fue como toda una revolución del pensamiento lo que pasó en la propia Iglesia, con curas que en vez de decir den limosna o lo que ya no quieren, pasen a que se organicen, a que reclamen por sus derechos. Es casi el contrasentido de lo que dice la Iglesia. Y hay que agregar que a Angelelli lo fusilaron, precisamente lo ejecutan, haciéndolo pasar por un accidente en julio del 76. Prácticamente contemporáneo Julio, el secuestro de... Es una historia larga. El primero es Monseñor Devoto, que va a Goya en Corrientes. Y la historia es Camilo Torres. La madre viene, yo todavía tengo una foto con Norberto Aves. Digo, los curas del tercer mundo es un poco la reacción de una iglesia que se siente afectada por Onganía, que es el fascismo. Onganía es Franco. Y los que éramos católicos, ahí es como el estallido y nacen los curas del tercer mundo, que eran Mujica. A mí me casa Mayol y a los 2 meses me invita al casamiento. Era la revolución que sería aquella iglesia. Mujica, que fue muy importante, Miguel Macialino, y Monseñor Podestá también fue, aun cuando termina en otra historia, porque él elige casarse, ¿no? Elige ese camino. Santi, por favor, sí. Yo creo que hay que resaltar también por qué se juegan tanto por Milani. ¿Cuál era la importancia de Milani y cuál era el rol? ¿Cuál era? Y el rol claramente de hacer una Secretaría de Inteligencia paralela donde nadie rendía cuenta. De hecho, lo que dice Johnny de las 8 camionetas no son 8 camionetas. Es infinidad de material y tecnología que algunos dicen que funcionan. Es 6 ahora. Sumemos ahí al ex jefe de policía Maskin, ¿no? Yo lo que me pregunto es, todos esos elementos que hoy están funcionando, seguramente al sector privado, esta Secretaría de Inteligencia no sabe dónde están, no los puede detectar. Pero si te puedo contestar, esta Secretaría de Inteligencia, era lo que le quería decir a Petri antes, volvió a hacer que los fondos sean reservados. Estamos hablando de 1.450 millones de pesos. Por eso digo, si hay un ánimo de transparentar los servicios de inteligencia en la Argentina, ¿cómo tomaron la decisión de que los fondos sean nuevamente reservados y de poner la misma gente que estaba con De la Rúa? El mismo hombre que manejaba la caja, estoy hablando del señor Galea, nuevamente, pero ahora bajo la gestión Magdalani Arribas Magdalani. Además, Johnny con el expertise de armar lo que fue el Proyecto X en Gendarmería. Fue uno de los que intervino directamente para desarrollar la causa Massa. Quiero hacer una pregunta, Beni. ¿Por qué la política, mira, ahí tenemos kirchnerismo, tenemos Cambiemos, tenemos Frente Renovador? ¿Por qué no se ponen de acuerdo entre todos para, de alguna manera, bajar todo que yo creo que hoy son contratistas externos de transparentar este tipo de cuestiones? Porque los servicios de inteligencia están para otra cosa, no para espiar, chicanear, extorsionar gente. Exactamente. Es escandaloso. La paradoja, digamos, se pierde en la noche de los tiempos la pertenencia política de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Bueno, en los primeros negocios, en los 1050, en la época de la dictadura, ella reivindicó votar a Perón desde el Frente Izquierda Popular, pero fíjate que estando relacionada con la tendencia revolucionaria, de lejos, de lejitos, ¿no? Termina finalmente nombrando un tipo que es represor, ¿no? Digo, qué perversa la historia, qué circular además. ¿Qué tiene que ver Nisman con Milani? El día de la muerte de Nisman, todavía no se sabe si 17 o 18 de enero, hay muchas llamadas cruzadas en las cuales aparece Milani. Está Pocino, el que te nombraba antes, un hombre muy fuerte de la CIDE, Milani, Estiuso, Luis Minio, que era uno de los custodios de Nisman que se contradijo con el otro custodio donde estaban, Alberto Massino, el director de análisis de la CIDE kirchnerista, y Larcher, el número 2 de la... Mirá la cantidad de agentes de inteligencia que el día de la muerte de Nisman se llaman entre sí entre 800 y 850 veces para hablar de diferentes cosas que obviamente no se sabe qué era el motivo. Pero ese día
se llamaron entre ellos cualquier cantidad de veces, esto que estoy diciendo, 850 veces, y la verdad es muy llamativo. Ahora, yo recién le preguntaba acá a la mamá del soldado Ledo, ¿no? A Marcela, cómo explicaba, ¿no? Esta unión de las madres representadas por Eve, ¿no? Con el significado que tiene la historia, Eve con su pañuelo, y la foto de Milani, ¿qué los habría unido? Hay un material de archivo, acá me dice la producción del año 2012, ¿es esto? 2013, lo vemos. ¿Tú ves que hay unas nuevas Fuerzas Armadas? Sí, creo definitivamente que hay una nueva Fuerza Armada, básicamente, y especialmente en los últimos 10 años. Reconozco que en las Fuerzas Armadas y en el Ejército había quiero ser honesto, un importante odio con las madres, como con todos los organismos de derechos humanos, ¿no? Pero, claro, yo siempre pensaba, seguramente que si fuera la esposa de alguno de los que odiaban una madre, entonces ellos comprendían, porque cuando le tocaba a ellos, comprendían el tema, cuando le tocaba a los demás no comprendían. Estoy muy orgulloso de ser militar, a pesar de cargar con la mochila que cargamos nosotros, ¿no? Sí. Porque, Por eso hay que empezar a dejarlo de la mochila, ¿no? A tirarla, a dejarla, porque no es justo. Bueno, no es justo, por eso, no es justo tener que seguir cargando con tipos que inclusive que siguen hablando hoy en día, porque después de todo lo que pasó, siguen hablando con este resentimiento. Es decir, a mí lo que me preocupa es eso, y por ahí me preocupa no solamente en algunos que están presos, sino otros que no están presos, que están en la casa. Que se escapan. Sí, pero digamos que siguen, no, volveríamos igual, sí. La puta, digo, eso me preocupa. Qué momento, ¿no? Santi, yo estuve con Milani el mismo día en que estuvo con Eve de Bonafini. Mira, le había pedido una entrevista, pero yo había publicado muchas notas después de hablar con Graciela, con Marcela y con muchos otros. Hablé con un militar amigo y le digo, mirá, vos que lo conocés a Milani, decirle que yo quiero entrevistarlo y me gustaría que vos estuvieras. Milani le dice, no, pero ese que estuvo en los 70 en el ERP, terrorista, no lo quiero ver. Le digo, mirá, decirle que me pase su teléfono y lo quiero ver a solas. Me llama un coronel y me dice si podía demorarme media hora porque estaba ocupado. Y llego, era en ese entonces jefe de Estado Mayor del Ejército, y llega exultante para decirme que había estado con Eve. Pero yo les quiero contar algo, porque cuando yo le hablo de Alberto Ledo, me dice, sí, puede ser que yo haya firmado el parte. Yo debo haber firmado 100 partes de deserción, me dice. Una cosa ridícula. Al rato sale el hijo del despacho de él, me lo presenta, y dice, ¿ves? Otra mentira. Dicen que mi hijo trabaja conmigo. Trabaja en el Ministerio de Seguridad. Que era casi una confesión ridícula, porque estaba Nilda en el Ministerio de Seguridad, y el hijo era un muchacho ya de 30 y pico de años, licenciado en Administración de Empresas, trabajando con Nilda. Con lo cual, él sabía que yo escribía las cosas que escribía, que por supuesto eran... y me dijo todo eso. Vivía una sensación de arbitrariedad ese hombre que algún día tenía que pagar, y yo creo todavía que esto que decía él, respecto de que hay mucha gente de él trabajando, hace que el juzgado de Tucumán todavía sea un misterio cómo vaya a reaccionar con la causa más clara que... A ver, sí, Gloria. Yo también quería decir, bueno, que hoy Lilita Carrió salió a hablar de esto, de cómo celebraba la detención de Milani, y volvió a recordar que para ella, para Lilita Carrió, Milani es el autor intelectual del asesinato de Nisman. Así que no estamos hablando de chiquitajes acá, ni nada de lo que pasó. Yo quiero decirle a Marcela una cosa que a veces no se acentúa demasiado, ¿no? Cuando usted dijo, siempre pensé que iba a aparecer de nuevo mi hijo, ¿no? Que estaba con vida. Que el drama de los desaparecidos es eso, que uno nunca sabe dónde está, porque como no lo vio muerto, no sabe qué pasó, siempre está esperando que aparezca con vida. Y muchos casos de familiares de desaparecidos piensan, ¿no vivirá en México mi hermano? ¿No se habrá exiliado y estará vivo? Eso nada más. Sí, por favor. En el caso nuestro, no.
En el caso nuestro, cuando pasaron los años y vino Alfonsín, y ahí ya perdimos la esperanza de verlo con vida. Pero nunca pensamos que estaba en otro país, porque nunca creímos en la deserción. Y ahí dijimos, si no está con vida, que aparezcan los culpables y que paguen con la cárcel lo que hicieron. Y es por lo que seguimos luchando y es por lo que durante todos estos años, no solamente por Alberto, luchamos por los 30.000 y seguimos diciendo que no hubo una guerra sucia. Decimos que hubo un plan sistemático, que hubo un genocidio y que los responsables, muy pocos son los que pagaron. Y además quiero decir que, con respecto a lo que dice el doctor Anguita, que la justicia de Tucumán nos debe mucho porque mucho dejó dilatar la causa en los años, teniendo las pruebas. El juez Bejas la tuvo muchísimos años y ni siquiera jamás aceptó indagarlo. ¿Con qué fundamentos? Con los fundamentos de la ley de obediencia debida que ya se derogó en el año 2006. Entonces, sí que tiene, que ha tejido una red siniestra el general Milani. Y en este caso dejó la causa, la tomó el doctor Poviñas, pero el fiscal doctor Britos no se animó de pedir la detención. De acuerdo a la entidad del delito, sí debió pedirla y el juez, si no la pidió el fiscal, debió haberla pedido. Por el general Milani y el poder político, ¿no? Pues yo pensaba escuchándolos, qué triste paradoja del destino para el kirchnerismo realmente, que hizo de una de las banderas de sus dos gobiernos, en la lucha por los derechos humanos, haber terminado poniendo a Milani en el lugar que lo puso, con la justicia hoy, convalidando las denuncias que había de tantos organismos de derechos humanos y sobre todo el Nunca Más riojano, que era muy claro respecto de la actuación de Milani en aquellos años. Qué triste paradoja del destino que Cristina Kirchner haya defendido a Milani por cadena nacional, diciendo que aquellos que hablaban de sus vinculaciones con los crímenes de lesa humanidad no hacían más que hablar en contra de su propio gobierno. Qué triste que Cristina le haya pedido a los senadores de la Nación que votaran a Milani y que postergaran la votación porque había una elección de medio término en ese mismo año. Qué triste que Cristina Kirchner y todo el kirchnerismo, porque yo no escuché ninguna voz disidente en aquel momento, haya acatado de la misma manera verticalista que provenía desde el Poder Ejecutivo con Cristina hacia abajo, que Milani tenía que estar en ese gobierno. Qué triste realmente terminar así la historia, que el kirchnerismo termine con causas de corrupción en la justicia y que termine convalidándose que Milani era efectivamente un genocida y que Cristina lo haya puesto en el lugar más alto del poder. ¿Qué es causado? Yo ignoro las razones por las cuales fue designado Milani y le repito lo que dije hace un rato. ¿Pero parece triste todo lo que dijo Débora o no? Pero sin duda. El tema es que, pero en buena hora que si este hombre es culpable de lo que se le imputa, que la justicia o una parte de la justicia haya tomado la iniciativa para Sí, el problema con esa justicia es que llega tarde y es la misma justicia que antes con Milani no había hecho nada. Y mientras Entonces, tanto no lo es un defendieron mérito, durante no es todo un el mérito gobierno de la kirchnerista, justicia digo. esto, ¿no? Esto también hay que decirlo, porque cuando fueron gobierno hicieron una cerrada defensa, no solamente cuando llegó el pliego al Senado, sino cada vez que la oposición pedía la renuncia de Milani justamente por la causa Ledo. Es que no era Milani solo, nadie indaga en la real conexión de Milani con otros actores de poder del Estado. Porque si estaba Milani era porque tenía una sociedad con el señor Pocino en la CIDE, porque respondía a la generosidad presupuestaria que le daba el Ministerio de Seguridad vía Nilda Garré, como decía recién acá Eduardo, y porque Madres de Plaza de Mayo, Eve Bonafini y el señor Joclender evidentemente sabían que tenían gente cercana en la CIDE. Sí. Porque digo, en algún momento también me hay que decirlo, es muy doloroso pensar que Eve se rodeó de gente así, como Joclender o como Milani. Pero en algún momento va a haber que decirlo y entender por qué al día de hoy Eve Bonafini sigue sin condenarlo. Sí. Yo creo que para los Kirchner, que fueron en alguna época de mi vida mis amigos, los derechos humanos nunca fueron importantes. No. Nunca. Él fue gobernador, fue intendente. Digo, son dos abogados que nunca firmaron un habeas corpus, lo firmaba el Rafa Flores. Zaffaroni era juez de la dictadura. Digo, todo esto es un injerto
¿qué es lo que yo le decía a Anguita con dolor? Uno va a Uruguay y los tupamaros tuvieron una grandeza y una autocrítica y un reencuentro con su pueblo, que aquí tenemos un conflicto con el pasado, que no lo resolvemos y lo tomamos como injerto, no como realidad. Quería decir una cosa, el gobernador hoy de Jujuy, que en aquel momento era senador, también puso varias veces objeciones concretas respecto de Milani, y Nicolás Tauber, Diana Cordón, también lo hicieron. Es decir, que habían indicios, habían cosas concretas que estaban en los papeles que el CELS y el gobierno desatendieron. Yo le quería hacer una pequeña pregunta a la madre de Ledo, si recuerda cuando en el año 79 lo fue a ver a Mignone, que después fue el creador del CELS, en el año 1976. Sí, fui a verlo al doctor. ¿Qué recuerda del doctor Mignone, que fue grande? Que él fue a La Rioja también, sí. Y bueno, porque él tiene una hija, también tenía una hija desaparecida, el doctor Emilio Mignone, sí, lo fui a ver. Bueno, todos me atendieron bien. Yo, en realidad, yo estoy siempre agradecida de todos los que me ayudaron, pero bueno, hasta dónde se puede llegar. Por ejemplo, siempre lo estamos diciendo, la prensa oral, escrita, nos ha ayudado muchísimo y nos está ayudando. Y cuando le dijeron que le pagaban de algún sector para hacer esto, Marcela, usted recién decía, cuando me dice Milani que nos pagaban a nosotros por hacer todo esto. Sí, él dijo hace un tiempo corto, eso dijo, que era una inventada de la mamá y de la hermana de Ledo, de que él ni lo conocía a mi hijo, que alguien nos pagó y que era una cuestión mediática. Y no recuerdo qué más era que dijo, sí. Entonces, yo como siempre digo, mire, por ejemplo, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a nosotros sí nos ayudó. La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia también nos acompaña, nos ayuda en todo lo que necesitamos. Nosotros somos una familia humilde. Yo crié a mis hijos de la mejor manera. Bueno, ella es maestra, mi hijo estudiaba licenciatura en Historia, mi marido era solo empleado. Cuando mi hijo se fue a Tucumán, le ofrecieron a él un cargo, y para que él continuara estudiando lo tomé yo. Por eso yo, después de que mis hijos eran grandes, recién salí a trabajar. Habló recién de la figura de Evedo Bonafini, hablando de derechos humanos y esos representantes más importantes en el país. ¿Qué le parece? Porque también le escuchábamos a Estela de Carlotto. Yo no le escuché bien qué dijo Estela de Carlotto. No, que en su momento, ¿cómo habías dicho, Liliana? Que no lo apoyó. Que no lo apoyaba a Milani. Estaba en la Casa Rosada con él. Yo lo he visto, no me lo contó nadie. Estela Carlotto lo que está haciendo referencia es que ella nunca públicamente dijo, sí, me parece fantástico Milani. Respecto de Eve Bonafini, que es cierto, es mucho más enfática. De hecho, Eve le hizo un reportaje a Milani. Pero perdón, pero ella... Bueno, creo que ninguna de ellas haya dicho fantástico. No, pero hay textuales. Pero Eve le dio un apoyo, Eve le dio un apoyo concreto a hacer un reportaje. Pero no hubo una declaración en su momento de... Estela no lo apoyó. Pero perdón. Sí, coincido. Pero se cayó. Nunca lo apoyó públicamente. Pero se cayó. Puede ser que haya participado de algún acto, pero dijo, pero la diferencia... Pero se cayó. Que no hay pruebas. Que no se podía prejuzgar. Cuando ya había evidencia. Nunca lo apoyó públicamente. Fue más enfática, por ejemplo, con Ernestina Herrera Noble, los hijos, ¿no? Y nunca pidió disculpas. Es muy doloroso, ¿no? Porque abuelas y Estela son muy importantes en el tema de los derechos humanos. En la cárcel de Videla por apropiación de niños y realmente tener esa cosa de no ser enfática, decir, no alcanza con que no dijiste nada, debiste decirlo. Pero es que además, a ver si Santiago, no puedes decir que no lo defendiste cuando estás diciendo que no se puede prejuzgar con toda la evidencia que había. Claro. Entonces es una manera indirecta, claro, una manera indirecta. Ese fue el problema el predicamento político, la penetración política que tuvieron los organismos de derechos humanos en la Argentina. Lamentablemente el kirchnerismo lo hizo. La penetración política de los gobiernos de Néstor y Cristina en los organismos de derechos humanos no solamente generó hechos muy lamentables de corrupción, como la causa Sueños Compartidos, sino que arrastró a un barro innecesario a dirigentes de derechos humanos que elaboraron con justa razón
mucho prestigio durante muchos años, teniendo que defender a un genocida. Yo los invito, porque no pasó hace 40 años, pasó hace 2, 3, 4 años. Los invito, pues sería tedioso. El otro día leí un par de textuales acá al aire. Me parece que va a ser un poco engorroso volver a hacerlo. Los invito, hoy están todas las herramientas digitales. Pongan, cuando yo digo cadena nacional, no es una metáfora. Cristina, en una cadena, lo pasamos acá, lo defendió Eve, Estela, todos. A mí, yo ya les dije la otra vez, lo mismo repito hoy. A todos nos parece una equivocación, un error, algo incomprensible. Lo he preguntado, porque yo de acá no dejo de ser un periodista, digo, más allá de sumarnos a la lucha por los 30.000 desaparecidos y los familiares y el dolor, y creer que sí fue un plan sistemático y no una guerra, ni una teoría de los demonios, nada en absoluto, sino que fue algo horrible que nos ha sucedido en la Argentina. No entiendo, nunca entendí la inclusión de Milani. Digo, no lo acepté, tal vez livianamente. ¿No? Pues no fue vos, algo... una pregunta. Vos, Lo digo... ¿te acordás que antes discutíamos lo de Macri de si fue error o fue algo adrede? Yo te pregunto, ¿no? Porque, de verdad, ¿vos creés que lo de Cristina fue un error o fue adrede? Yo digo que lo de Macri no fue un error, y acá viene la explicación. Lo que me llama la atención... ¿El error de qué de Macri? No, digo, antes estamos discutiendo si los errores no fueron errores, sino que fueron pensados para el pasa, te pregunto si lo de fueron Cristina intencionales. ¿Fue un error o no? Yo creo que no. A ver, para mí fue un error haberlo hecho. La intención no fue un error, fue premeditado y pensado o estratégicamente puesto por algo. ¿Y pasa? ¿Cuál? No, pasa no, fue intencionalmente puesto con... Pero es lo que yo digo. ¿Cuál sería la idea? Déjame terminar la idea. Ahora que no entiendo de qué están discutiendo. No, yo lo que le pregunto a Diego, para que se entienda. A ver. Antes discutíamos lo de Macri si fue error o premeditado. Ahora le pregunto si lo de Cristina, ¿cuál de todos los errores? Designando a Milani, esto... Lo de Macri, todos los errores. Yo te preguntaba por lo del correo argentino, que para mí tampoco fue un error. Y lo de las jubilaciones. Y al mismo tiempo, ahora le pregunto a Diego si lo de Cristina nombrando a Milani fue un error. Algo ingenuo. O fue algo planificado. Vuelvo a responder, y esto es mi respuesta, no hablo en nombre absolutamente de nadie. Para mí fue un error haber nombrado a Milani en ese cargo y haber sumado a alguien con este perfil, con estas denuncias, aún hasta que se aclare, con estas denuncias, al gobierno anterior. No creo yo que haya sido un error de no darse cuenta, como sí cree Macri, que nos hace creer a nosotros con estas cuestiones. Pero voy a esto. Pero es más grave, ¿cuál es la intención? Porque vos decís que si no fue un error, ¿cuál sería la intención? No, es lo que estoy diciendo, que desconozco, que hay una explicación que nosotros no sabemos, o algún servicio, como decía Jonathan, o alguna respuesta, a ver, Anguita, o algo que nosotros el tema déjame cerrar una cosita. A mí lo que me llama la atención, y mucha atención, que uno como militante kirchnerista, como creer en un proyecto, digo, a uno al que le pregunta, a la mayoría, la verdad no tengo idea. Todos te preguntan, la verdad no tengo idea por qué. Y a los que más o menos uno conoce, Moreno respaldando de esta forma, a Eve, con la lucha significa Eve, bancando de esa forma, a Estela con el silencio, yo a uno hoy muy conocido, también un cuadro político que sabía que cuando tenemos el tema de Milani, digo, ¿qué opinas del tema de Milani? Me dice, mirá, la verdad, pasa esto y esto, lo único que te digo es que Milani, como defendiéndolo, me dice, tenía 19 años en el momento de la causa Ledo, no puede ser, porque no toma ninguna decisión, es raro, hace ruido, digo, como que nadie termina de condenar es el en el fanatismo marco... kirchnerista, ese es el fanatismo No, kirchnerista. Mirá, lo que acabas al revés, para mí lo que acabas de contar es kirchnerista. el símbolo más grande de lo que es el fanatismo kirchnerista. Aún en una causa tan delicada, con el kirchnerismo que ha tomado como bandera las causas de derechos humanos, con alguien que está acusado de genocida, aún así el fanatismo es tan grande que si Cristina lo tocó con la varita mágica y por algo, o estuviste distraída leyendo otra cosa, o no estás entendiendo lo que estoy diciendo. Es que el kirchnerismo es eso. Si Cristina lo nombró y por algo estoy diciendo que falta respuesta concreta. A lo mejor todavía no falta respuesta. Creo que no acabas de escuchar o no entendiste la intención de lo que estoy diciendo. Que falta una respuesta sincera, concreta y real de por qué esto es Milani. ¿De qué fanatismo kirchnerista me hablas? El fanatismo antikirchnerismo tuyo parece que no te hace ver. Porque acabas de hacer un stand-up, acabas de hacer un stand-up con un falso dolor, una lástima, repitiendo la palabra. Es muy triste. Andá a fijarte lo que hizo el kirchnerismo en el exterior con las causas. Mira, yo cubrí 7 años seguidos a Cristina y a Néstor en la ONU. Cristina y Néstor en la ONU durante 7 años seguidos reivindicaron todo lo que se hizo en Argentina en materia de derechos humanos. ¿Con qué cara vas a ir a decir lo que se hizo en materia de derechos humanos habiendo nombrado un genocida al frente del ejército? Yo lo que digo es, si los kirchneristas pueden dejar por un minuto el fanatismo, así como vos decís que a los que vos consultaste te decían, qué raro, no le encuentro respuesta. En lugar de decir qué raro, no le encuentro respuesta porque Cristina lo nombró, repudialo.
repudialo. Es muy sencillo. Si la justicia lo detuvo porque cree que tiene pruebas de que es un genocida, repudialo, aunque seas kirchnerista. Como Cristina lo nombró, lo tocó con la varita mágica. Qué raro, me hace ruido. No, está bien, o sea, estás decidida a no interpretar lo que acabo de decir e intentar hacerme quedar mal a mí. No, Creo que tu antikirchnerismo no te permite a vos acá establecer un parámetro de discusión. No, la defensa de los leal, derechos humanos no es ni kirchnerista, ni macrista, ni masista. No, Diego, no confundas. Las defensas de los derechos humanos tienen que atravesar a todos los partidos políticos. Si vos defendés a los derechos humanos, como lo hago yo, como lo hacemos, creo que todos los que estamos acá con honestidad, no me importa si es Cristina, si es Macri. Mira, cuando Macri quiso cambiar los feriados, dijimos todos que era una barbaridad. Cuando Gómez Centurión dice que no hubo un plan sistemático, yo creo que lo deberían haber echado directamente del gobierno. Y cuando Cristina nombró a Milani, la repudio. Y repudio lo que hizo el kirchnerismo en materia de derechos humanos en la Argentina con Milani al jefe del ejército. Entonces, lo que tenemos que hacer es defender los derechos humanos. Vos, yo, seas kirchnerista, seas macrista, seas masista, no importa. Tiene que haber causas en la Argentina que estén por encima de la militancia política. Ahora, como lo de Milani está teñido de cuestiones políticas porque era kirchnerista, entonces no sabemos si es genocida. No es así. A ver, Julio. Yo creo que el problema del sectarismo es que no permite la disidencia. Punto. Y eso fue el kirchnerismo. No había ninguna posibilidad de tener una idea al margen de la estructura. Pero este tema va mucho más allá. Son derechos humanos coinciden con obras. Pero se la nombra permanentemente y se intenta sacar tajada política de esto. Diego, pará, pero ya no hemos dicho que... Pero ya lo hemos repudiado y ya hemos dicho que estuvo mal. Si lo hubiera nombrado Macri, diría que Macri es pero ya interpretamos lo mal que estuvo eso. Dejá de sacar ventaja política y dejamos de politizar esto. Que avancemos en la causa para que se sepa la verdad y que Milani vaya preso y se lo castigue como sea, pero dejemos de sacar tajada política con esto. Va más allá de Cristina, entonces no jodamos más. Vayamos más allá de Cristina, vayamos más allá del gobierno anterior. Vayamos por los derechos humanos y por la justicia. ¿De qué me hablas? Va más allá y después te querés meter permanentemente analizando a Cristina. Yo lo hago porque vos hacés fanatismo militar. No, fanatismo al revés. Yo critico a Cristina por Milani. El que va más allá soy yo, no vos. Centurión. El que va más allá soy yo, entonces, no vos. Vos permanentemente intentás politizar todo. Hablo de Cristina. ¿De qué me hablas? De más allá y hablo de Macri con Gómez Centurión. Yo creo que los temas en la Argentina de los derechos humanos, así como otros temas o cuestiones sociales, tienen que estar por encima de la militancia política partidaria. Y eso es lo que hay que hacer, por supuesto. Con respecto a lo que le preguntaste a Mami sobre lo que habían dicho de que habíamos recibido dinero, etcétera. No tenemos necesidad ahora de recibirlo, somos humildes y lo vamos a hacer siempre. No cobramos la reparación económica porque mi hermano había desaparecido, que eran unos cuantos miles de dólares. Era muy importante la reparación económica. ¿Por qué no la cobraron? Porque mi madre y yo creemos que no hay dinero que pague la vida, que lo único que buscamos siempre es justicia. Nos arreglamos... Igual para señora, no puedo creer que a esta altura, después de tanto tiempo de la nota, lo diga, porque no lo hace mucha gente eso. Y otra cosa que voy a rescatar... Es cierto que no hay plata que pague... No hay plata. La vida vale solo vida. Y Olivera, por ejemplo, que es una de las causas por la que está detenido, como preso político, tampoco cobró la reparación económica como preso político. Porque él dijo, yo no voy a cobrar porque creí que mi lucha era por una sociedad mejor y por eso mis ideales no los voy a cobrar. Es decir, tampoco cobró la reparación que le correspondía y nosotros tampoco. Debe haber pocas familias que no lo cobraron, porque debemos decir que esa reparación económica intentaba tapar, intentaba cerrarnos la boca, porque para cobrar la reparación económica teníamos que firmar el acta de defunción. Y esa era darle la muerte nosotros sin que otros lo hubieran. ¿Cuánta plata era, se acuerda? Creo que eran $300.000. Sí, 250. Sí, llegaba hasta $300.000. Porque muchos estudios jurídicos de acá nos llamaban a nuestra casa para ofrecernos que ellos se hacían cargo de nuestro caso, bueno, lo tramitaban y luego cobraban una comisión. Muchísimos estudios nos llamaban. Santiago dijo, la vida solo vale vida. Sí, Marcela. Sí, la vida vale solo vida. Hasta del Uruguay me llamaron por teléfono ofreciéndose estudios de abogados para gestionar el dinero. Pero eso es un dolor tan grande y yo siempre rechacé.
Porque yo nunca pensé en poder, ningún lugar, ni dinero. Yo lo único que pensé siempre y busco es justicia. Sí, claro. Yo quiero hacer una pequeña aclaración que puede ser que traiga alguna polémica, pero mi intención simplemente es aclarar que cuando vos metés preso, cosa que obviamente hay que hacer, a una persona que violó los derechos humanos hace 30 años atrás, lo que vos estás haciendo es justicia. Los derechos humanos es una cosa en proceso. Es decir, cuando vos agarrás, impedís que mueran 3.000 chicos por gatillo fácil, cuando vos impedís que los aborígenes en Formosa se mueran de hambre, cuando vos impedís que en las cárceles se muera gente, eso es trabajar en los derechos humanos. Entonces yo creo que acá hubo una enorme confusión y se tomó como un hecho de derecho humano meter preso a la gente que violó los derechos humanos. Eso es un acto de justicia. Nunca meter preso a alguien es un acto de derecho humano. Es un acto de justicia. Vos agarrás a quien lo violó y lo metés preso. ¿Esto repercute beneficiosamente sobre derechos humanos? Sí, porque es ejemplificador. Pero es básicamente un hecho de justicia. Los derechos humanos, si uno los quiere realmente cuidar como gobierno, tiene que cuidar que no se mueran 3.000 chicos por gatillo fácil, que el Paco no mata a los chicos, que los indios no se mueran de hambre. Todo eso verdaderamente aparte, son los derechos humanos. Se habla tanto de la figura como Milani como un hombre muy importante, ocupando un lugar muy sensible, muy delicado, de mucha información. Que me gustaría preguntarle, a Julio me gustaría preguntarle, ¿por qué todos los gobiernos en campaña hablan en contra de lo que son los servicios de espionaje, pero después consumen de ese dulce, ¿no? Golosinan. Nosotros tenemos una decadencia política que lleva muchos años. Y la dirigencia no sueña en lo importante que es trascender. No piensa en el después. Entonces, si yo tengo que hacer hoy un juicio, digo, el que para mí fue mejor fue Alfonsín. Raúl Alfonsín pensó en trascender. El resto venimos en caída libre. Y lo que vos preguntás tiene que ver con aferrarse al momento. Con esta cosa el carpetazo, la chicana. La chicana de la pequeñez. Sí. Ninguno piensa en el después. Por eso, vos tenés ministros que no pueden caminar más por la calle. Sí. Digo, son tipos que no piensan ni en eso, ni en cómo va a ser su vida después de ese Pero es tan momento. cierto lo que decís, Julio, que la figura, haciendo este programa me lleva una grata sorpresa con la figura de Raúl Alfonsín, porque año a año la figura cada vez es más grande. Y es cierto, y uno repasa su gobierno y tuvo muchas cosas que no funcionaron. Y aparte contextualizándonos en ese momento de la historia, después de la dictadura, es cada vez más importante Alfonsín en la ¿De historia. qué nos vamos a asombrar si el terrorismo de Estado fue fundado dolorosamente en un gobierno democrático, como el de Perón, Isabel Perón, ¿no? Y Alfonsín en ese caso hace justamente la contrafigura. Es la contrafigura. No es una chicana, Julio. No es una chicana. Digo, el decreto de aniquilación, Famaillá, el decreto de aniquilación. Pablo Silvén, ¿de qué sos vos? ¿Qué partido? No soy de ningún partido, te dije. ¿Qué te tengo que mostrar? ¿Un carnet? No soy de ningún partido. Si no sos Dios, bajá a tierra y decime que defendés. Bueno, ¿querés negar que hubo terrorismo de Estado en la época de Isabel Perón? La Teresa, Famaillá, bueno, ok. ¿Cuándo arrancan los servicios? ¿Cuándo arrancan los servicios? Reivindicar la figura de Alfonsín, justamente, porque hizo al revés. Hizo el juicio a la Junta, lo más importante, el peor terror, el terror de Estado. Pero después se encargó de ir a buscar a los jefes de las guerrillas peronistas y también del ERP y también a López Rega. Es decir, finalmente toda la violencia fue a parar a la cárcel. Lamentablemente, otro gobierno peronista, Carlos Menem, los soltó a todos. Un gobierno liberal fue el que armó. La dictadura es la de Onganía, la que lanza la universidad a la violencia masiva. Y esto es un pedazo de historia. Ese liberalismo que se lava las manos, que es el gorilismo de todos los golpes, de todo. Si eso es más. Yo no reivindico ni a Onganía ni a hubo ninguno. dos bandos. ¿Qué me vas a hacer cargo de la guerra de Paraguay? No, también? no, Bueno, no te hago cargo de la guerra de Paraguay. Pero acá era el antiperonismo y el peronismo. En esa historia, la dictadura era el peronismo y la democracia era los golpes de Estado. Voltearon a Ilia, voltearon a Frondizi, voltearon a Perón. Eso es la dictadura. Sí, y ahí malísima, nace la dictadura es esa malísima. violencia. Es lo peor que hay. Hablemos, pero la dictadura es lo peor que hay. Hablemos de lo... no. El peronismo está en la democracia, hablemos de lo malo que tiene... No, yo me hago toda la autocrítica. Cada vez que me la hago salís vos tocando pito con la colorada. Porque tenés cola de paja. Que naciste anteanoche de un repollo.
Vos no vivís en un repollo. Vivís en un pedazo de historia que es el diario Julio, de la Nación. Julio, Y vos aceptás tenés una reportaje anécdota del que me parece diario más de la importante para voy a aceptar más ¿Qué te dijo a vos? Y también Es te una dijo a chicana, Puerta ¿viste? Que no. y Néstor Para Kirchner. un minuto, porque son Es una tantos. sí. chicana porque dice todo el tiempo que corre con el diario de la Nación. Por eso le digo, bueno, No, yo me pero cargo de la que guerra de yo- Paraguay. No yo me acepten cargo más el cacho de entrevistas. historia, me Te cargo molesta 40 tanto años el diario de la historia, Nación, de no Palermo. Sos desnotas un al diario de la ángel, Nación. no, Si no, sos un poco Pero, hipócrita. escucha, ¿viste? no soy hipócrita. Y Yo bueno. me cargo toda mi historia. Fui diputado con Perón para acá. Ahora vos, desde la nada, tocás pito. No, flaco. De la ponete nada, una no. camiseta. ¿De qué lugar ¿Qué tengo habla? que tener? El carnet camiseta. peronista. El carnet Julio. peronista Si tengo no, que tener. maravilloso. A ver. Es sí. periodista. Sin pasado ni presente. es periodista, Es Julio. Pilato, Sin es pasado. periodista. Es Pilato. No, es periodista. objetivo. Eso es igual que el No, kirchnerismo. no, No no, hablen no, entonces Yo no lo digo que demás. hablé, pero cada vez que yo hablo salivó y pinchá. Julio. Después igual vamos a comer porque paga Levina. Julio, pero te hago una pregunta. ¿Qué te dijo Néstor Kirchner respecto de los derechos humanos y la izquierda al principio? Cuando empezó a moverse con eso. No me lo dijo a mí y no fue la historia conmigo en eso. ¿Con quién fue? Digo, era con Alberto, pero era otra historia, digamos. Todos Contala. sabemos cómo es yo. ¿Cómo era? Sí. No la quiere contar. ¿No quiere contarla? No quiere Contala. Yo creo, a ver, una cosa que sí quiero decir. En los 4 años que fui parte, las infidencias no se cuentan. Digo, cuando uno fue parte de un lugar, se hace cargo de esa historia. Lo que pasó en Las Vegas queda en Las Vegas. ¿no? Haces duelo Lo que y- pasó en el kirchnerismo queda en el kirchnerismo. Ahora nos contás, ahora nos contás. Ahora quería dar un beso a las señoras. Gracias por venir, ¿eh? Gracias, Marcela, por estar con nosotros. Gracias. Estás feliz, ¿no? 86 años y por lo menos con Por un lo poquito... menos está encerrado. Y por lo menos, Por que lo no es menos, poca cosa. sí, que no es Poca poca cosa. cosa. Y vamos a seguir hasta donde tengamos que llegar, hasta que de adentro. Adentro y para siempre. Ahí está. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No lo suelten. Queriendo escuchar los diferentes testimonios, como siempre, tratando de escuchar las diferentes posturas, todas las voces aquí en este programa, en este lunes intratable. Bueno, tenemos la sorpresa de Julio Bárbaro, ahora que la vamos a representar acá todos. A vos te toca hacer Cristina. Bueno, Vamos a hacer estuve Blanca Trillo, hacer de otros- Néstor. Cumplí todos